Perfecto. Pues bienvenidos a todos, todas y todes a la clase de hoy. Voy a compartiros pantalla y vamos a ver primero la siguiente actividad, que es la actividad número 2, ¿vale? Previo a la explicación del siguiente tema, vamos a ver esta actividad, ¿vale? En qué consiste la actividad número 2 y en la siguiente clase, lo que vamos a ver, que es lo que estábamos comentando ahora mismo en el foro mientras se incorporaban el resto de compañeros, vamos a ver en la siguiente clase acerca del examen, ¿vale? Para que podamos compartir cualquier tipo de duda o cuestión que tengamos al respecto, ¿vale? Ahora vamos a ver la actividad siguiente, ¿vale? Que es diseño de una plataforma tecnológica para el proyecto transversal de inteligencia artificial de detección de odio. Lo que queremos hacer con esta actividad como objetivo es eh, ser capaces de diseñar esa plataforma tecnológica y que nos ayude, pues eso, a detectar lo que es la parte de odio en redes sociales. ¿Vale? Queremos hacer pues una arquitectura tecnológica que nos ayude a gestionar esta parte. También ver toda la parte de seguridad, escalabilidad y mantenimiento. Y evaluar los costes. ¿Vale? Esto es en cuanto a la actividad número 2. En el documento podéis ver todas las pautas que hay que seguir para resolverla. Y bueno, recordando un poco la actividad número 1, ¿vale? Que era un poco enfocada a, oye, ¿cómo podríamos proyectar un proyecto de inteligencia artificial aplicado a investigación, ¿no? Pues bueno, esta ya es un poco más, os damos ya como el caso de uso, ¿no? Para detección de odio en una solución, ¿vale? Simplemente os indicamos aquí un poco cómo sería la actividad, ¿vale? Que, bueno, pues lo mismo que ha pasado en la actividad número 1, ¿no? Pues la introducción, los apartados que debería tener el documento, ¿no? La parte de introducción. Siempre recordar, que lo hemos comentado también en los entregables de la actividad 1 como feedback, que al final esto es una guía, digamos como una pauta, pero bueno, cada uno puede aplicarla un poco a su forma de ejecutar la tarea, ¿vale? La actividad. Bueno, primero tenemos una introducción y alcance del proyecto, la arquitectura, esa estimación de costes y planificación, y bueno, y cómo sería un poco ese entregable. Todo esto va en línea porque luego, un momentito que os voy a enseñar la actividad número 3, ¿vale? Y así ya la vamos a ver también a modo de resumen, para que también podáis utilizar, digamos, los foros eh, para para abrir cualquier tipo de dudas que puedan surgir, ¿vale? Digamos que la actividad 1 era ese planteamiento del proyecto, la actividad 2 es más cómo lo desarrollaríamos, sobre todo desde el punto de vista, que eso es muy importante, del diseño tecnológico, ¿vale? En este caso lo vamos a hacer para que todo el mundo tengamos porque el primero era como una idea de proyecto, ¿vale? Cada uno ha entregado un proyecto, pues, diferente. Entonces, para poder, digamos, como canalizar todas esas ideas, pero sin perder el foco en la proyección o la mentalidad abierta de que pueda haber distintas casuísticas de proyectos de inteligencia artificial aplicadas a investigación. En este caso en concreto, vamos a focalizarlo pues, en uno en el que nos permita la inteligencia artificial detectar, por ejemplo, odio. ¿Por qué? Porque en la fase número 3 o la etapa número 3 o la actividad número 3 vamos a tratar de hacer una actividad que tenga que ver con el punto de vista ético de la inteligencia artificial. Por eso, digamos que es como ese transcurso de las actividades, ¿vale? Entonces, en esta actividad 2, lo que vamos a intentar es cómo diseñaríamos nosotros una plataforma de datos que nos ayude desde el punto de vista de la inteligencia artificial a detectar el odio, ¿vale? Y entonces, bueno, pues en este documento pues, os explicamos distintos tipos de funciones o necesidades que nos gustaría que pensaseis para ver cómo lo abordaríais para este caso de uso en concreto, ¿vale? Algunos son más parecidos a vuestro proyecto, digamos, en la actividad 1 y otros es completamente una idea completamente distinta, ¿vale? Pero la idea de todo esto es que elaboremos un documento en el que tengamos una introducción y un alcance, una arquitectura de esa plataforma, ¿vale? Cómo lo desplegaríamos, una estimación de esos costes, pues si lo hacemos en Microsoft, pues que cojamos la calculadora de Microsoft, si lo hacemos en Azure, perdón, en Amazon, pues lo mismo, y si lo hacemos en Google, pues lo mismo.
con toda esa estimación de costes, que hagamos unas conclusiones y unas recomendaciones estratégicas, pues dependiendo de lo que abarque nuestra solución, pues ver qué podemos abordar primero o qué nos gustaría o cómo creemos que puede ser económicamente más viable para este proyecto, pues hacer el proyecto, ¿no? Bueno, aquí cada uno, no hay una solución, digamos, correcta, sino que dependiendo del planteamiento y cómo lo planteéis, pues cada solución puede ser perfectamente válida, ¿vale? Os decimos que, bueno, que el documento puede ser en Word o en PDF y con un máximo de unas 15 páginas, como decíamos en la actividad uno, ¿vale? Incluyendo pues su portada, contenidos, bibliografía, etcétera. Os proponemos fuente Arial y Times New Roman, como es la plantilla, y la rúbrica la tenéis en la, en la, en el entregable, ¿vale? En la sección de la actividad 2. ¿Por qué os comentamos esto? Porque luego tenemos la actividad 3, que voy a aprovechar a comentárosla también ahora en esta clase, para si alguien quiere ir avanzando en ella para que no se os solape con el resto de actividades, ¿vale? Y es una actividad que tiene que ver mucho con el impacto ético, con el impacto regulatorio y con lo que se llama Social for Good de la inteligencia artificial generativa, es decir, toda la parte ética, legislativa y regulatoria de la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué os indicamos esto? Como bien sabéis, el uso de la inteligencia artificial, como bien habéis hecho en la actividad número uno, ¿vale? Que habéis indicado pues en qué momentos habéis utilizado la IA y cómo la habéis utilizado, pues en esta actividad lo que queremos es que proyectéis un poco el uso de la inteligencia artificial, pero más allá de la solución que vosotros queréis obtener, que sea más orientado un poco a esa parte ética, ¿vale? Ha habido casuísticas y proyectos e ideas muy dispares a lo largo de toda la actividad uno, ¿vale? Pero es verdad que hay muchos que habéis, por vuestro día a día, tocáis temas mucho más éticos, temas de educación, temas de alumnos con necesidades especiales, temas de perfiles sociales, de perfiles de personas con temas sociales característicos o peculiares. Entonces, esta actividad engloba un poco toda esa convergencia, ¿no? de lo que es el uso de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, esta actividad número 3, que es la que decimos que es grupal, ¿vale? El objetivo es que podáis evaluar vuestros proyectos, o sea, que aunque esto es una actividad cerrada dentro del máster, que cuando vosotros salgáis del máster y terminéis el máster, etcétera, y vayáis y lo apliquéis en vuestro día a día profesional, que seáis capaces de poder tener esa visión ética y regulatoria de utilizar inteligencia artificial. ¿Vale? También identificar pues, cuáles pueden ser patrones de riesgo o dónde puede haber un sesgo algorítmico o bueno, cómo tratar la inteligencia artificial cuando la queremos aplicar a cierta privacidad de datos o incluso a la parte de sostenibilidad. También nos queremos dar un enfoque, que es lo que se llama de Artificial Intelligence for Social Good. O sea, al final tenemos que pensar que la inteligencia artificial es una herramienta, es una solución, nos ayuda a todos, pero tenemos que intentar verla desde un punto de vista de mejora social, o sea, de mejora de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, pues ver qué estrategias podemos proponer o qué opciones tenemos para mitigar ciertos riesgos de exclusión, por ejemplo, o cosas en ese sentido, ¿vale? Y que siempre garantice el uso de la inteligencia artificial, en este caso inteligencia artificial generativa, para mejorar lo que decíamos, las skills de social good, ¿vale? Entonces aquí lo que os contamos es un poco toda la parte de la inteligencia artificial generativa, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, bueno, las múltiples utilidades que tiene y, bueno, pues qué riesgos pueden ser un poco los que se producen, ¿vale? Entonces, en esta actividad, que es lo que os decimos, que esto es muy importante, no queremos que preparéis un modelo algorítmico eh, que dé cierta información o que se comporte de cierta manera, sino que lo veamos más como una idea o una opción de proyectar la inteligencia artificial generativa desde el punto de vista de uso ético, ¿vale? Sí, esta actividad es la anterior, no es grupal, esta sí es grupal, ¿vale? Esta sí es la que es grupal. Es lo que os decimos aquí en este apartado. No queremos que sea, no hace falta que desarrolléis ningún tipo de modelo, ni mucho menos, ¿vale? Con que lo expliquéis si queréis o que planteéis esa solución, pero sobre todo lo importante en esta actividad es que seáis capaces de identificar
para quizá vuestro caso de uso, ¿cuáles son los puntos importantes en cuanto a sesgos, en cuanto a legislación, en cuanto a qué brechas estáis pudiendo proteger o cubrir o no cubrir y cómo las cubriríais, etcétera? ¿Vale? Lo que queremos es eso, que analicéis ese impacto. Entonces, para hacer esta actividad, la actividad grupal, lo que tenéis que hacer es seleccionar el ámbito que vosotros consideréis en cuanto a grupo, ¿vale? Pues puede ser una industria creativa, puede ser sanidad, puede ser educación, puede ser biotecnología, puede ser ciberseguridad, puede ser una ONG, lo que vosotros queráis. Pero según ese ámbito que elijáis, tenéis que ver cómo la inteligencia artificial generativa puede tener un impacto positivo o significativo y analizar los riesgos. ¿Qué riesgos tendría? ¿Cómo serían los desafíos éticos y regulatorios? ¿Cómo haríais para que esa inteligencia artificial, en ese caso de uso grupal, os puede ayudar? Imaginaos. Tenéis el grupo, tenéis el grupo montado ya y os juntáis y hacéis una primera sesión. Oye, vamos a hacer un proyecto sobre esto. Vale, pues la idea que os surja ahí, el ámbito que os surja, si lo queréis sobre sanidad, sobre el que sea, tenéis que ver cómo la inteligencia artificial puede ayudar ahí, pero teniendo en cuenta el punto de vista ético. Los sesgos éticos, el sesgo algorítmico, que no se produzca ningún tipo de filtración de los datos, que los datos que se utilicen estén completamente anonimizados, no permitan identificar absolutamente nada y que el objetivo final de todo esto es que ese uso de la inteligencia artificial generativa para vuestro ámbito tenga un impacto social positivo, ¿vale? Entonces, la idea inicial es ver cómo todo eso podría transcurrir para poder tener ese impacto social positivo. Adelante, Renzo, que tienes la mano levantada. Ujú. ¿Qué tal, profesor? Buenas. Una consulta. ¿El trabajo grupal es necesario solamente de que ambos lo estemos subiendo o solamente basta con uno y con eso ya estamos calificando al otro? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que no te, justo se cortó un trocito y no te he entendido. Ya. Con referencia a la entrega de la actividad grupal, Ujú. ¿es necesario que todos los integrantes subamos la actividad o basta con que uno de nosotros lo realice? Es preferible que la subáis cada uno de vosotros, aunque sea la misma actividad. Entiendo que en la cabecera vais a poner quién es cada uno de los partícipes del grupo, pero tenéis que entregar cada uno digamos, como un ejemplar, un documento. Eso es. Entregad cada uno, aunque sea un grupo de tres, cinco, los que sean, pues entregad cada uno el documento y así se os califica, justo. Mm. Ya, muchas gracias. Vale. Vamos a finalizar esta actividad 3 y luego vamos a la fase de dudas, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda. Bueno, pues al final lo que queremos hacer con esta propuesta es abordar pues, un documento en el que venga pues, una introducción y una presentación de un caso, que analicemos ese impacto y la viabilidad de la inteligencia artificial generativa para aplicarla a ese caso en concreto, qué implicaciones éticas, sociales, regulatorias, es decir, al final, qué implicaría desde el punto de vista regulatorio esa aplicación y luego ver cómo podríamos aplicar la inteligencia artificial generativa para ese bien social, para lo que llamamos social for good, ¿vale? Luego también, qué estrategias de mitigación o recomendaciones proponemos para garantizar que el uso de la inteligencia artificial generativa sea responsable en nuestro caso de uso. Y por último, pues una estrategia de gobernanza o compliance, ¿vale? Que es lo que nos ofrecen los clouds, ¿vale? Por ejemplo, Azure o Amazon o Google, a la hora de generar cualquier tipo de información o documentación con inteligencia artificial generativa, ¿vale? Entonces, que nosotros lo propongamos para nuestro caso, para ese caso que de forma grupal pensemos. Lo mismo de siempre, el formato puede ser en PDF o en Word, con 15 páginas como máximo, incluyendo portada, contenido y bibliografía, y la fuente, pues la de misma que se utiliza en la práctica, ¿vale? Que es Times New Roman 12, interlineado 1,5. Y la rúbrica, pues por supuesto la tenéis también acoplada a la actividad, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la fase de dudas. Hay en el chat una duda respecto a la actividad 2, que hay una parte que dice, ¿deberías diseñar una propuesta detallada de una plataforma que permita desplegar el sistema de detección de mensajes de odio en redes sociales identificado en el proyecto transversal del máster? No está sujeto.
a este proyecto en sí, sino a una plataforma de detección de odio. Eso es. La idea de esto es que vosotros, pensando en en ese proyecto, en esa plataforma, ¿vale? De la actividad 2, la idea es que vosotros seáis capaces de indicar cómo sería esa plataforma o cómo la integraríais. No hace falta presentar una plataforma al uso, sino cómo qué componentes se utilizarían en esa plataforma para que también podáis estimar un coste, tanto de desarrollo como de infraestructura, y, y qué mecanismos utilizaríais pues, para detectar ese odio, ¿vale? En la aplicación. Eso es. Perfecto. ¿Alguna duda más respecto a la actividad 2 o la actividad 3? Bueno, si surge. Vale, pregunta Alfredo, ¿el trabajo podría ser mejor en relación a a la primera actividad y así mismo podría dar un ejemplo, por favor? O sea, la primera actividad, lo que habíamos pensado en la primera actividad, recordemos, ¿vale? Era la elaboración de un proyecto. Cada uno de nosotros nos imaginamos nuestro ámbito de trabajo, nuestro ámbito de estudio, nuestro ámbito de conocimiento, y ahí aplicábamos un proyecto en el que pudiésemos integrar inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa, ¿vale? Eso está correcto, está ok. Y en este punto lo que queremos es que pensemos para que, digamos, que desde el punto de vista global lo enfoquemos en un caso de uso, ¿vale? Os voy a volver a poner la actividad número 2. Queremos que la forma de introducir inteligencia artificial generativa sea para una plataforma que nos ayude a detectar eh, odio en mensajes. Imaginemos una red social, por poneros un ejemplo, ¿vale? Entonces, esta es la actividad número 2, ¿vale? Y luego la actividad número 3, que es la grupal, ¿vale? Es de lo que se consensue en grupo, ¿vale? Pues cómo ver esas partes éticas, esas partes regulatorias al introducir la inteligencia artificial generativa. Eso es un poco lo que queremos en estas fases, ¿vale? En estas tres tareas. De todas maneras, si queréis, si alguno tiene alguna duda en concreto, utilizad el foro y escribid vuestra duda concreta. Estoy haciendo un proyecto con estas características, con esta idea, con estas opciones y no sé cómo aplicar o tengo la duda de aplicar tal cosa, por ejemplo, ¿vale? Porque aquí lo que estamos dando es una amplitud global. Es verdad que en el caso de la actividad 2 no es ninguna amplitud, porque al final lo que os decimos es que queremos diseñar una plataforma tecnológica, ¿vale? Que nos permita detectar, pues, el odio utilizando inteligencia artificial generativa. Al final pensemos que lo que tenemos que hacer con esa inteligencia artificial generativa es todos los mensajes que nos puedan llegar por una API, por cualquier usuario, etcétera, tenemos que, tiene que ser nuestro input para que nosotros le pasemos un modelo de inteligencia artificial generativa, un GPT, por poneros un ejemplo, y, y que sea capaz de detectar si el mensaje que se ha introducido es de odio o no. ¿Es de odio? Pues que se puntúe de una manera. ¿No es de odio? Pues que se puntúe de otra. ¿Vale? O sea, al final tenemos que ver un poco cómo cada uno de nosotros clasificaríamos o evaluaríamos ese mensaje. Puede haber gente que diga, vale, pues yo con un sí no es suficiente. Vale, este es de odio, este mensaje no es de odio, por ejemplo. Habrá otra gente que dice, vale, pues cuando no es de odio lo descarto, cuando es de odio lo quiero canalizar en un rango de 1 a 5. ¿Cómo de odio es? ¿Es un odio mínimo? O sea, al final, ese tipo digamos, como de ejercicio es un poco el que queremos que propongáis en este caso, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda más respecto a las actividades. Vale, un momentito voy a cerrar aquí y voy a abrir esta. Vale. Pues nada, vamos a continuar o vamos a hacer un repaso rápido por el tema de la ruptura, digamos, de la época de Navidades, ¿vale? Y en la última sesión lo que estábamos viendo es cómo las arquitecturas cloud nos ayudan, sobre todo desde el punto de vista de inteligencia artificial, a canalizar, analizar, estimar y controlar los costes, ¿vale? Y simplemente aquí lo que os quiero mencionar, antes de pasar a la siguiente sesión, que sería la sesión 7, ¿vale?
vamos a hacer un repaso así rápido de cuáles eran digamos, arquitecturas cloud por excelencia, ¿vale? Que todos las conocemos, es Amazon Web Service, Azure y Google Cloud, ¿vale? Y que cada una de ellas tiene, como bien hemos visto, una sección de costes, ¿vale? Todas ellas tienen una especie de calculadora para que nosotros podamos desplegar y decir qué componentes vamos a necesitar generar y ella, digamos, esa calculadora nos dice más o menos el coste estimado de infraestructura mensual, anual o depende cómo nosotros lo queramos gestionar, ¿vale? Lo bueno que tiene que hemos dicho en la última sesión es que las arquitecturas cloud tienen un pago por uso, ¿vale? Que es a nivel de computación es mucho más económico porque podemos eh, compartir distintos recursos cloud entre distintos miembros de la compañía. Para ello se paga una suscripción y cuando necesitamos hacer una reserva de una máquina potente por algún punto o en algún momento importante de nuestro proceso, pues podemos hacer también esa reserva y tenemos, digamos, como esa máquina expresamente para nosotros, ¿vale? Imaginaos que tenemos que entrenar un modelo muy específico para un momento puntual, pues podemos reservar, digamos, también ese tipo de máquinas. Nada, también comentar o recordar que todo este tipo de plataformas, tanto de Azure como Google como Amazon, tienen un gestor o un control de costes, de índices, de KPIs, de alertas. Podemos seleccionar y editar alertas, podemos hacer escalabilidad automática, etcétera. Y lo importante que tiene este tipo de máquinas es que podemos también incluso hasta programar. Si nosotros trabajamos de 8 a 5, pues podemos programar las máquinas para que funcionen y se apaguen justamente en ese horario de trabajo, por ejemplo, para que no repercuta un coste en horarios en los que no hay nadie trabajando. O al revés, es una máquina que se está utilizando en distintos puntos geográficos, Estados Unidos, España, Corea, y podemos tener un uso completo, ¿vale? Y que las máquinas no se apaguen en ningún momento, ¿vale? Entonces, al final, eso es un plus también de este tipo de infraestructuras cloud. Por otro lado, desde el punto de vista de seguridad, tanto Azure como Google como Amazon cumplen su compliance y tienen un compliance, es decir, unas políticas de protección y privacidad que cumplen o cubren y nosotros como empresa nos interesa porque nos ayuda a no tener nosotros que depender de ese despliegue de ciberseguridad. ¿Qué ocurre si nosotros estamos tratando temas muy importantes o muy sensibles, ¿vale? Puede ser que las infraestructuras cloud no nos ayuden o no podamos utilizarlas, ¿vale? Eso depende un poco también de nuestro caso de uso, ¿vale? Pero bueno, en este caso estamos hablando un poco de las infraestructuras cloud, ¿vale? De los costes y de la parte de ciberseguridad. Y por último, nada, simplemente, únicamente de esta parte de aquí, pues nada, tener en cuenta toda la parte de control de calidad de la información, ¿vale? Y bueno, en cuanto a esto es más a nivel corporativo, ¿vale? En cuanto a pues, lo que sea al final la parte de estrategias de seguridad en cuanto al dato, como puede ser toda la parte de cifrado en reposo o cifrado en tránsito, ¿vale? Según cómo vayamos a consumir esa información, ¿vale? Y por último, toda la parte de auditoría y monitorización, ¿vale? Que lo que hace es nos ayuda a tener un poco, pues, ese control sobre la información que se está utilizando, cómo se está utilizando y sobre todo de la infraestructura, qué componentes son los que más se están utilizando, los que menos y si en algún momento, pues, necesitan un tipo de escalabilidad. Y todo ello al final lo que nos ayuda es un poco a abstraernos en cuanto a, digamos, desde el punto de vista de arquitectura, abstraernos de tener nada en local, ¿vale? Y al final, bueno, pues es un poco lo que es la parte bueno, lo que es la parte de la escalabilidad que tengamos en cuenta también a nivel de recordatorio de la última sesión, toda la parte de flexibilidad de la inteligencia artificial. ¿Vale? Al final nosotros la inteligencia artificial la podemos aplicar en cualquier ámbito y en cualquier uso. Lo único que tenemos que tener claro es cómo queremos aplicarla.
¿vale? Y hay dos tipos de escalabilidad, que es la horizontal y la vertical. La horizontal es cuando podemos añadir más instancias y la vertical es cuando dentro de una misma instancia podemos incrementar las características de nuestras máquinas. ¿Vale? Simplemente para que lo tengamos en cuenta. Esto es transversal completamente a cualquier proveedor cloud, a Azure, a Google o Amazon. Y simplemente lo que queríamos decir aquí es un poco cuál es mejor. Bueno, pues al final no hay una que sea mejor que otra. Nuestro caso de uso, como siempre decimos, es el que nos va a indicar qué inteligencia artificial tenemos que utilizar, qué proveedor vamos a tener que utilizar y qué características vamos a necesitar. ¿Vale? Al final, muchas veces el proveedor cloud no depende de nuestro caso de uso, sino depende de cuáles son los componentes corporativos que se utilizan. Si yo, por ejemplo, utilizo a nivel corporativo Teams, Outlook, etcétera, pues tiene mucho más sentido que mi compañía, mi empresa, utilice Azure para todo lo que tenga que ver con infraestructura cloud. Sin embargo, si yo lo que utilizo es como correo corporativo, Gmail o, por ejemplo, pues tiene mucho más sentido que todo mi componente de infraestructura, de inteligencia artificial y de cloud sea de Google. ¿Vale? Entonces, al final, digamos que no es la inteligencia artificial la que eh, obliga o indica el proveedor cloud que se va a utilizar, sino es más nuestro roadmap, nuestra estrategia empresarial, nuestro proyecto, nuestra compañía, la que nos va a indicar por dónde tendríamos que continuar. Adelante, Hans Christian, cuéntame, que tienes la mano levantada. Ujú. Sí, profesor, una pregunta. Este tipo de consideraciones para la actividad 2 podemos tomarlas como una asunción, o sea, decir, tenemos una empresa en la que trabajamos bajo una infraestructura AWS, entonces por esas razones decido este tipo de cosas. Efectivamente, y no solamente para esta actividad, sino para vuestra propuesta del trabajo fin de máster, vosotros tenéis que justificar expresamente cuál es vuestro proveedor cloud si lo utilizáis para hacer una infraestructura en la nube, el por qué. Todos están bien. O sea, quiero decir, Azure está bien, Amazon está bien y Google está bien. Pero al final tú vas a utilizar uno de ellos porque tienes que elegir uno. Entonces, la justificación de para ese trabajo fin de máster, para esta actividad, se ha utilizado Azure porque es el proveedor oficial corporativo de la infraestructura y de los componentes de usuarios, de gestión de usuarios, etcétera. Exactamente. Esa es un poco la finalidad de esto. Al final no hay un proveedor correcto o uno incorrecto. Simplemente es cómo tú lo quieres enfocar y cómo tú lo vas a justificar. Al igual que desde el punto de vista tecnológico. Imaginemos una base de datos. Hay muchas bases de datos. Vais a tener que elegir una. La justificación por la que utilicéis esa base de datos va a ser correcta. Es simplemente justificarle y decir, vamos a utilizar una base de datos Postgres porque económicamente es mejor, porque es open source, porque se integra perfectamente con mis sistemas, por lo que sea. O vamos a utilizar una base de datos Oracle porque en mi corporación, en mi empresa o lo que sea, pues utilizamos siempre una base, o sea, se utiliza toda la infraestructura de Oracle y entonces tenemos que vamos a hacer una integración con Oracle, porque no tiene sentido, teniendo toda la infraestructura de datos en un Oracle, que de repente tú quieras montar, o sí, a lo mejor, depende de la casuística que tú generes, ¿no? Pero no tendría sentido que tú tengas todo en Oracle y de repente digas, pues voy a montar un MySQL, por ejemplo, porque puedes integrarlo todo ahí y al final toda la consistencia, toda la infraestructura, pues está integrada en el mismo sistema. Y también puede Gracias. ser un sistema multinube, efectivamente, como dice Nelson Armando, porque a lo mejor tú, por lo que sea, tienes un almacenamiento en Amazon Web Service de imágenes, por ejemplo, en W3, por ejemplo, pero tú consumes esa información por lo que sea, pero tu sistema interno de la compañía está en Azure, por ejemplo. Pues tienes que hacer una integración entre ambas dos proveedores cloud. Por eso puede ser multinube, efectivamente. La cosa es lo que decimos, justificarlo. ¿Cómo lo justificamos, no? Eso es. Adelante, Eric, que tienes la mano levantada. Ujú. Buenos días a todos. Entonces, en este caso, uno tiene que partir de un presupuesto
ficticio, pues, porque muchas de estas elecciones de herramientas también van atadas al presupuesto. Pues, hoy en día, pues, en nuestras labores, no sé, en mi caso yo creo que soy un arquitecto de solución, muchas veces mis soluciones se ven acotadas al presupuesto que tiene la célula, pues, para sacar un proyecto a flote. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que simular o la universidad como reto nos pone pues para este trabajo, ve, contás con un presupuesto de tanto y entonces ya de ahí en adelante pues ya viene el diseño para saber qué tipo de herramientas y componentes usar. Eso es, esa sería tu justificación y muy correcta. Imagínate que tú en tu caso, tú dices, ese presupuesto nosotros no os lo damos porque no sabemos cómo podría ser ese presupuesto, o sea, podríamos daros una cifra, pero en este caso no vamos a daros esa cifra para que vosotros digáis, yo creo, o mi compañía, o mi empresa, o mi idea es, vamos a tener estos recursos económicos, 100.000, 50.000, 20.000, lo que sea y con este capital que vamos a tener para hacer esta inversión, vamos a montar esta infraestructura. Claro, ahí ya tú ya lo que estás haciendo en tu justificación ya no es una justificación en cuanto a selección de proveedor cloud, sino a yo como mucho sé que me puedo gastar esto, pero también imagínate, si queremos hacer, por ejemplo, me lo invento, un web scraping de uno de nuestros competidores, de dos competidores y demás. No tiene sentido, digamos, matar moscas a cañonazos, es decir, montar una infraestructura del copón para una cosa tan reducida como puede ser un web scraping. Ahora, si lo que queremos es hacer, entrenar un modelo de inteligencia artificial que consuma datos sociodemográficos de todos los países, de todas las viviendas, de todos los registros energéticos, etcétera, al final es un poco ese límite, ¿no? Que nosotros tenemos que partir de esas premisas, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pues para mi proyecto, mi justificación es yo quiero este proyecto, quiero buscar esta solución y tengo este presupuesto o no lo tengo. Si no tengo presupuesto, no tengo tope, entonces puedo montar más infraestructura. Pero si yo ya le pongo un tope económico, digo, oye, pues mi tope económico para esto creo que debería ser en torno a este rango de valor. Y con ese rango de valor ya, si tú ya en tu premisa, en tu justificación pones un tope de precio, ya te es más fácil a lo mejor decir, oye, pues qué recursos utilizo o cómo los utilizo o cómo genero, pues yo que sé, a lo mejor necesito tres entornos, desarrollo, preproducción y producción. Bueno, pues a lo mejor para mi caso de uso, si mi idea no es muy complicada, no me hacen falta tres entornos, por lo tanto no tengo que replicar tres infraestructuras, me vale con un entorno de desarrollo y uno de producción, que siempre que edite y modifique lo hago en el entorno de desarrollo y cuando esté en desarrollo OK, lo paso directamente al entorno productivo. Al final, ese tipo de premisas, ese tipo de justificación es lo que nosotros tenemos que proponer en esta actividad. Yo parto de estas bases, de estas premisas, de estas ideas, y partiendo de esto, mi propuesta es esta idea, quiero dar esta solución, la infraestructura que quiero utilizar es esta, así voy a detectar, por ejemplo, el odio, o así voy a utilizar de forma ética la inteligencia artificial generativa para que me ayude a hacer este tipo de idea. Esa es un poco la idea que estamos buscando en esto. Por eso os digo que no hay una forma única de que sea buena la actividad y el resto no va a ser buena, sino que todas en sí pueden ser buenas porque al final la justificación que nosotros demos de cada una de las actividades, de cómo nosotros vamos a preguntar o a pensar esa idea, es la que nos va a hacer completar la actividad. Adelante, Jaime Ignacio, que acabas Ah, de preguntar para... sí, Hmm. muchas gracias, Diego. Una pregunta, no sé si será correspondiente, pero ¿podría ser que uno hiciera una tabla comparativa, por ejemplo, entre distintos proveedores, ¿no es cierto? Google, AWS, Ujú. y plantear la posibilidad de levantar la infraestructura para la aplicación que uno quiere? Yo sé que es algo que ya está absolutamente como fuera de moda, de modé, como decían los franceses, pero en el fondo, sobre todo dado la situación política internacional, de repente no es malo pensar, volver un poquito a pensar, oye, y ya, y de repente si tengo un buen inversionista y un, no sé, tantos años de quizás podría levantar digamos, una infraestructura para esta app y no dependo del, no sé, pues, que alguna persona cambie alguna regla de juego y me cobren tres veces o no pueda exportar a donde mi cliente está, ¿no es cierto? Ujú. Me parece muy, muy buen punto el que acabas de comentar, Jaime. Justo.
esa es tu justificación. Como viendo en la situación política o global mundial, como se está produciendo, etcétera, etcétera, mi premisa es que como no puedo eh, utilizar una única infraestructura, porque a lo mejor hay países en los que no pueden entrar aquí, a lo mejor yo tengo clientes de ese mismo, de ciertos países que no pueden entrar en esta globalización de infraestructura cloud, prefiero hacerlo más local o más en eso, en un servidor personal, lo que sea. Justo, esa es tu premisa, esa es tu justificación y es súper, súper, súper buena y más en los tiempos que ahora mismo están corriendo. Justo, efectivamente. Muchas gracias, Diego. Fantástica, Ujú. me parece muy buen apunte el que acabas de proponer. Justo. O sea, por eso os decía antes que no hay una actividad correcta y el resto son incorrectas, me refiero. O sea, es que cada idea, es que depende, como siempre decimos, antes decíamos, no, es que ¿cómo usamos la inteligencia artificial? Lo importante es cómo nos ayuda la inteligencia artificial a nuestro problema, que es lo que siempre nos pasó bueno, lo que ha venido pasando desde hace unos años para acá, cuando apareció toda la inteligencia artificial, que todo el mundo, quiero, no sé, limpiar estos datos o quiero hacer esta tabla a partir de estos datos, quiero sacar unas medias y quiero utilizar inteligencia artificial. Bueno, es que a lo mejor puedes utilizar un modelo mucho más tradicional, mucho más exacto, mucho mejor, sin que sea inteligencia artificial generativa. Pero el boom ahora está en inteligencia artificial generativa y parece como que todo se tiene que resolver así. Y no se tiene que resolver siempre así. A lo mejor la inteligencia artificial generativa es un pequeño punto de toda la plataforma del ecosistema que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, para la detección de odio. ¿Vale? Entonces, al final es un poco eso. O como bien comentaba ahora mismo Jaime, oye, pues la solución está basada en una infraestructura cloud, pero bajo mi premisa de viendo cómo se está comportando todo, viendo cómo está pasando todo, oye, prefiero no casarme con ningún proveedor cloud, montar algo aquí, porque al final yo tengo clientes de China, Rusia, Estados Unidos, España, etcétera, Colombia, tal, lo que sea. Y sé que ninguno de estos proveedores, o sí o no, puede cambiar mañana el uso de las políticas, me puede proteger, no proteger, etcétera. Entonces, al final, lo importante siempre, siempre, siempre es nuestro nicho de mercado, nuestro caso de uso y nuestra compañía. Dependiendo de cómo nosotros estemos trabajando o donde nosotros estemos trabajando y el servicio que nosotros tengamos que dar, muchas veces no se puede a lo mejor tirar por esa plataforma cloud. Entonces, al final, si decidimos que sea una especie de servidor local o espacio en tierra de infraestructura, también eso va a tener un coste, pues lo que pedimos en esa actividad es justamente que se proponga, efectivamente, un poco on-prem, eso es, algo on-premise, si queremos proponer algo on-premise, eso también va a tener un coste. Vamos a tener que tener nuestro CPD y nuestra infraestructura en algún sitio in situ. Y eso tiene un coste de comprar los componentes, instalarlos, mantenerlos en un espacio frío, bueno, todo ese tipo de, efectivamente, toda la parte de actualización, etcétera. Eso es, ¿vale? Entonces, al final ahí es esa parte de costes. Entonces, como veis, y como bien estáis comentando cada uno de vosotros, veis que no hay una actividad, digamos, en concreto que sea la buena o la correcta, sino que dependiendo de nuestro caso, pues hay gente que dice, mira, a mí es que yo con Azure me sobra para mi idea, para mi proyecto, para mi solución que yo estoy planteándome. Y hay otros que digan, oye, pues como bien decía Jaime, pues viendo cómo se está comportando todo y yo cómo quiero dar soporte o dar servicio a un montón de países, pues prefiero hacer algo más on-prem, asumir esos costes, pero saber que voy a poder encontrar nicho de mercado en aquellos países en los que no se puedan acoplar, por lo que sea, a las políticas o a la geopolítica de Azure o de Amazon o lo que sea. Eso es, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que estábamos viendo justo en el antiguo tema, en el tema 6, ¿vale? Vamos a continuar con la parte de arquitecturas, más un poco de la parte de datos, ¿vale? Y es lo que sería el siguiente tema. Y yo ahora, cuando acabe esta sesión, os subo tanto la sesión 6 que nos la he subido porque la vamos a terminar y repasar hoy, y esta sesión 7 para que la tengáis también vosotros, ¿vale? En esta parte de la sesión 7 lo que os queríamos contar o explicar, ¿vale? Que en parte vamos a verla hoy y en parte la vamos a ver en la siguiente clase, es más, ya no tanto arquitecturas cloud, sino arquitecturas de datos, ¿vale? Todo lo que tenga que ver más con la parte de gobierno del dato, de pipelines y almacenamiento de la información. Toda la parte de anonimización, etcétera. Como bien sabéis, cualquier proveedor cloud que utilicemos
tienen sus propias políticas de datos, ¿vale? Para que nos hagamos un poco a la idea de qué iría toda esta sesión, ¿vale? Nosotros siempre partimos del dato, ¿vale? El dato tiene un ciclo de vida. Este ciclo de vida del dato es desde que nosotros lo recibimos o lo incorporamos en nuestro sistema hasta que lo depuramos, lo eliminamos, una vez posterior consumirlo, depurarlo, etcétera. ¿Vale? Entonces, para poder hacer todo ese proceso, existen lo que son las partes, las pipelines. ¿Vale? Las pipelines no es más que automatizar cómo nosotros trabajamos el dato. Entonces, existen procedimientos, procesos, etcétera, para nosotros poder trabajar nuestros datos. Imaginaos que nosotros tenemos una web en la que permitimos al usuario introducir unos datos. Imaginaos que le pedimos nombre y apellidos. Por norma general, todos nos van a introducir el nombre, la primera letra mayúscula y el resto en minúscula. Puede haber alguien que nos lo introduzca todo en mayúsculas, hay alguien que nos lo introduzca todo en minúsculas, hay alguien que no tenga dos apellidos y solamente tenga uno. Em, Cualquier casuística, ¿vale? Siempre y cuando nosotros dejemos campos libres para que la gente añade información, tenemos que tener un proceso por detrás de depuración y preprocesamiento de ese dato que se está introduciendo para poder normalizarlo en cuanto a nuestro sistema, es decir, en cuanto a nuestra arquitectura de datos. ¿Vale? Pues todo ese proceso que antiguamente, o antiguamente, no hace tantos años, se hacía, digamos, más de forma manual o programada con Python o lo que sea, ahora tenemos lo que se llaman pipelines que desde que el usuario introduce ese dato hasta que se introduce en nuestra base de datos, etcétera, etcétera, nosotros tenemos un proceso interno que lo que nos ayuda es analizar cómo es ese dato que se ha introducido, qué se ha corregido y tener una trazabilidad de esa modificación o ajuste que se ha hecho. ¿Vale? Eso es lo que llamamos pipelines. Luego tenemos la parte de almacenamiento. Una vez que el dato ya está completamente normalizado a nuestro sistema, lo almacenamos. Y una vez que lo almacenamos, tenemos que dar accesibilidad, tenemos que dar escalabilidad y tenemos que dar seguridad. Para dar esa seguridad, nosotros lo que hacemos es dar gobernanza. No es lo mismo un administrador de una solución que un consumidor que lo único que necesita es ver el dato. Yo como administrador puede ser en un momento puntual que me diga el usuario que quiere borrar su información en mi base de datos y tengo que eliminarlo, pero eso lo puedo hacer yo como administrador. El consumidor de mis datos no puede borrar esa información, ¿vale? Entonces, para ello tenemos que tener muy bien definido la parte de roles y usuarios y buenas prácticas de la información. Dentro del punto de vista del ciclo del dato, es lo que comentábamos antes. Primero nosotros lo conseguimos, es decir, lo recolectamos. Pueden ser diferentes fuentes, puede ser con una periodicidad en concreto, pueden ser en distintos formatos, etcétera. Lo transformamos, para eso lo limpiamos, lo depuramos, hay veces que el usuario introduce dos espacios o introduce caracteres incorrectos o lo que sea. Entonces lo que hacemos ahí es limpiarlo, normalizarlo y borrar aquellos que nos puedan meter ruido en nuestra normalización, en nuestra base de datos. ¿Vale? Luego lo almacenamos en distintos formatos, con distintas estructuras, en distintos modelos de datos, a veces datos relacionales o a veces datos no relacionales. Hacemos un versionado, porque a lo mejor ahora te llamas de una manera o vives en una dirección y pasado mañana vives en otra. Entonces tenemos que tener un versionado y tenemos que tener un backup o un respaldo de toda esa información. Con todo ello, lo que hacemos es un modelado, ¿vale? Porque al final nosotros tenemos que tener en un mismo entorno o en un mismo sistema toda esa información. Tenemos que evitar sesgos y con esa información nosotros vamos a utilizarlo para generar un modelo. Tenemos que evitar que en esa información que tenemos haya sesgos. Tenemos que ver cómo se distribuye nuestra información, nuestros datos. Tenemos que ver qué variables de todos esos datos pueden aplicarse a nuestro modelo y cuáles no, cuáles son relevantes y cuáles no. Todo lo que tiene que ver con el Future Engineering, ¿vale? Con la ingeniería de características y también con la dimensionalidad. Una vez que generamos nuestro modelo, tenemos que tener todo el control sobre su modelado y sobre su evaluación. Es decir, tenemos que saber cómo de consistente es, qué métricas tiene, qué explicabilidad tiene. Y por último, tenemos que desplegarlo.
para que cualquier tipo de aplicación, solución, etcétera, que nosotros tengamos en nuestra compañía pueda consumirlo, ¿vale? Entonces, digamos que lo más importante del ciclo de vida siempre es la fuente de datos, que puede venir de distintos ámbitos, pueden ser entradas manuales del usuario, pueden ser sensores, pueden ser sensores IoT, pueden ser APIs externas, puede ser web scraping, etcétera. El formato o la estructura que tengan esos datos, ¿vale? Pues que pueden ser CSVs, bases de datos SQL, datos estructurados o semiestructurados como puede ser JSON, o datos no estructurados como puede ser una imagen, como puede pasar, por ejemplo, en Instagram. Los volúmenes y la frecuencia, pues hay que ver qué volúmenes estamos manejando, con qué frecuencia se generan esos volúmenes, etcétera. Y por último, ¿qué mecanismos de ingesta vamos a utilizar? Oye, pues nos valen procesos batch. Bueno, pues todos los días por la noche a las 10 de la noche podemos lanzar un proceso y que nos haga un estudio de toda la ingesta de datos. No, pues necesito hacer una ingesta de datos en tiempo real porque me dedico a e-commerce y necesito saber en este momento este usuario dónde ha clicado para yo poder proponerle ciertos productos similares al que está buscando. Al final depende, como siempre decimos, de nuestro caso de uso. Luego tenemos que hacer esa transformación, ¿vale? Esa transformación está eh, indicada primero por una limpieza, ¿vale? Donde nosotros, pues eso, vemos si son datos duplicados, si son datos erróneos, si hay algún tipo de comportamiento que no pertenece. Si no pertenece, pues lo quitamos y lo eliminamos como outliers. Luego, con toda esa información, lo que hacemos es normalizarla, ¿vale? Para que entre en nuestro modelo común. Y por último, vemos cómo es la calidad de esa información que estamos ingestando. Entonces, esto que tradicionalmente se hacía, digamos, como de forma más manual por los administradores, por los DBAs, por los administradores de bases de datos, etcétera, ahora podemos utilizar pipelines o procesos automáticos que nos ayudan a esto. Tenemos unos datos, tenemos un procesamiento de esos datos y tenemos un output, una forma de sacarlos. Aquí decimos qué son las pipelines y las fases que tienen. La pipeline es una secuencia, es una ejecución de distintos tratamientos sobre el dato. ¿Vale? Es la ingesta, es la transformación, es una validación, es un almacenamiento y es un consumo. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque nos ayuda a evitar errores manuales humanos a la hora de analizar esta información. También nos ayuda a que los tiempos de ejecución no dependan del ser humano. Por una parte, que no haya un ser humano a las 3 de la mañana controlando nada de esto. Y por otro lado, que no tenga que un, un compañero nuestro estar pendiente de si en algún momento puntual algún dato rompe, ¿vale? Por ejemplo. Esto todo lo hace de forma automática. Nos sacan alertas, nos sacan errores y si tenemos algún tipo de error podemos incluso hasta tipificarlo, solucionarlo y lanzar una ejecución distinta para solucionar ese problema si eso ocurre varias veces. Hay distintas fases. La fase de ingesta es cuando pues, una fuente externa la introducimos en nuestros datos, en nuestro entorno de datos. La transformación, bueno, pues cuando cogemos esa información de esa fuente externa, necesitamos una serie de transformaciones para introducirla a nuestro set de datos. Validación, al final es cuando validamos esa información. ¿Cómo lo almacenamos? Bueno, pues podemos tener bases de datos, podemos tener data lakes, podemos tener warehouse, etcétera. ¿Y cómo lo consumimos? Pues puede ser un Power BI, puede ser un reporte, etcétera. Puede ser un modelo matemático, un modelo de Machine Learning, por ejemplo, que utilice esa información. Y entonces hay distintos tipos. Están el tipo batch, que es lo que comentábamos antes, que es por lotes, es decir, en un momento puntual del día puedo procesar toda la información. Tenemos el streaming, que al final es en tiempo real, es decir, en el momento en el que está ocurriendo algo, lo estoy consumiendo, lo estoy preprocesando y lo estoy trabajando. Y por otro lado tenemos los orquestadores, ¿vale? Como puede ser Airflow, ¿vale? Que lo que hace es, en función de lo que se está haciendo, pues está controlando distintas tareas y las va ejecutando o distribuyendo. Herramientas de pipelines que hay conocidas, tenemos Apache Airflow, que es el que estábamos comentando ahora. Tenemos Azure Data Factory, ¿vale? Que es para toda la parte de Azure. Tenemos Luigi, tenemos dbt, tenemos Nifi y tenemos Talent,
¿vale? Todas ellas son formas de procesar la información desde el end-to-end, ¿vale? Para poder consumirla, ¿vale? Todo ello nos ayuda a diseñar de forma modular, algunos con lenguajes más programáticos y otros con cajitas, el uso o el consumo de esa información para que nos aporte un resultado a lo que nosotros queremos generar. Todo ello nos deja una trazabilidad y todo nos lo deja versionado. Por lo tanto, siempre podemos hacer un rollback o podemos ver cómo se ha comportado el proceso desde el inicio. Y una parte muy importante es que cada una de estas soluciones nos ayuda a tener un entorno en desarrollo, un entorno en preproducción y un entorno en producción. Por lo que cualquier tipo de pruebas, soluciones, etcétera, lo podemos hacer en el entorno de desarrollo y no afectar a un entorno productivo que esté consumiéndose por nuestros clientes. En cuanto al almacenamiento, pues lo mismo. Dependiendo de cómo sea nuestro origen de datos y nuestros datos, pues veremos cómo lo consumimos. Si son datos SQL, si son datos no SQL, si son datos no estructurados, ver cómo los queremos versionar, ver cómo vamos a hacerlos escalables para que sean escalables y accesibles a toda la gente, o a qué gentes tienen que ser accesibles y cómo van a ser accesibles. ¿Lo vamos a hacer a través de un Apache Kafka? ¿Lo vamos a hacer a través de un Talent? Bueno, al final tenemos que ver cómo lo queremos distribuir. Y para ello no depende solo de nuestro caso de uso, sino también depende de nuestra empresa, nuestra compañía, donde nosotros estemos trabajando. Oye, que de todas estas soluciones que estábamos viendo aquí, ¿cuál es por la que está apostando nuestra compañía? ¿Está apostando por Talent? Bueno, pues entonces tenemos que distribuirlo y que el output sea consumible por Talent. ¿Queremos que sea consumible por Azure Data Factory? Pues tiene que ser consumible por Azure Data Factory. ¿Vamos a consumirlo a través de un Power BI? Pues tiene que ser, bueno, valdría con Azure Data Factory, pero bueno, tiene que ser consumible después por ese entorno final, ¿vale? Aparte de eso, tenemos que tener muy en cuenta eh, que con este dato no solo queremos guardar el dato, sino que además de guardarlo, también tenemos que tener una trazabilidad de ese dato. Con la ley de protección de datos en concreto, tenemos que ser conscientes de que muchas veces las personas, compañías, etcétera, pueden querer borrar todos los datos de tu base de datos y tú tienes que ser capaz de tener una trazabilidad y una forma de borrar esos datos, ¿vale? Entonces, hay distintos formatos, ¿vale? Como puede ser CSV, JSON, Parquet, XML o las propias bases de datos. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los CSVs, las ventajas, pues que es muy simple, está muy extendido en muchísimas compañías porque todo el mundo utiliza Excel. Gran mayor parte del mundo utiliza Excel en su día a día para cualquier tipo de operación de Office. Es muy fácil de leer y muy fácil de editar. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues la parte de escalabilidad o jerarquías y que cuando tenemos muchísimo volumen de información, pues el CSV no se te abre. O se te abre y a mitad se te rompe o se te queda bloqueado. Todos hemos trabajado con algún CSV o algún Excel que hemos visto que no se puede hacer nada. Incluso aunque lo pasemos a una base de datos Access, tampoco conseguimos que se haga nada. ¿Vale? Entonces, cuando ya pasamos, digamos, como esa línea, esa brecha, pues podemos utilizar otro tipo de tecnologías, otro tipo de soluciones. Luego, por otro lado, tenemos los JSON, que serían como esos CSV sin que sean filas y columnas, sino que pueden ser, eh, digamos, como estructuras anidadas, ¿vale? Lo que se llama como estructuras anidadas. ¿Cuándo se utilizan mucho los JSONs? Pues para toda la parte de APIs o sobre todo para las soluciones web. ¿Qué inconvenientes tiene esto? Pues que son más pesados, por ejemplo, que un CSV. Y los procesamientos, como son grandes volúmenes de información y hay mucha información anidada una dentro de otra, el proceso puede ser un poco más lento. Luego tenemos los formatos Parquet, muy extendido y muy transversal a cualquier tipo de solución porque todas tienen conversión. ¿Qué ocurre con Parquet? Como ventaja, pues eso, es columnar y muy eficiente. Y es ideal para todo lo que tenga que ver con Big Data. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que no es legible por el ser humano. Para poder trabajar con ese tipo de información tenemos que tener herramientas que nos ayuden a un postprocesado de ese formato tipo Parquet, ¿vale? Luego tenemos XML,
bueno, pero está muy estandarizado y ayuda bastante con la parte jerárquica, pero son muy extensos y un procesamiento muy lento. Y por último, el componente más top en cuanto al análisis o modelado o gestión de los datos son las bases de datos, que dentro de las propias bases de datos hay infinitas. Bueno, infinitas no, pero hay muchas, según si la queremos que sea SQL, no SQL, etc. Ventajas de las bases de datos son muy robustas, soportan toda la parte de transaccionalidad y consultas, pero los inconvenientes para que esa base de datos sea operativa y sea buena necesita un estudio o un diseño previo y un mantenimiento, con su backup, con su borrado de datos cuando ya no se utilicen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y si os parece, lo vamos a dejar aquí porque la siguiente clase vemos la parte más de Data Warehouse, ¿vale? Todo lo que tiene que ver más ya orientado un poco al almacenamiento de Data Lakes y Data Warehouse. Y, y vemos un poco las ventajas o comparativa con lo que habíamos visto antes de los siguientes formatos, ¿vale? Lo dejamos aquí. No sé si alguien de vosotros, alguno de vosotros o alguna tiene algún tipo de duda o algo que quiera comentar. Vale, perfecto, perfecto, genial. Pues nada, lo dejamos aquí. Lo dicho, cualquier duda que os surja respecto a la actividad 2 y 3 que hemos estado viendo hoy, lo comentamos por los foros o en la próxima clase sin ningún problema. Y el próximo día continuamos con la parte de Data Warehouse. Muchas gracias. Adelante, Jaime. Adelante, adelante. Perdón, solamente tengo una duda Ujú, que surge cuando uno entrena modelos, ¿no es cierto? Uno después puede guardar estos modelos preentrenados y también hay una gestión de eso, ¿no es cierto? Sobre todo uno está trabajando con un modelo fino, ujú. este responde mejor para este caso, este otro para este otro caso. Eh, ¿Hay alguna forma recomendada o que tú recomiendes para hacer el almacenamiento de eso y su versionamiento de eso? Una base de datos blob podría ser respecto a ese punto, ¿qué nos podrías tú recomendar o tirarnos un puntero para nosotros ir a buscar un poco? Perfecto, muy buena pregunta. Aquí tenemos que fijarnos en dos cosas. La primera. Todos los proveedores cloud tienen un sistema de gestión de entrenamiento de modelos. Azure tiene el suyo, Amazon tiene el suyo y Google tiene el suyo, ¿vale? Toda la parte de MLOps, ¿vale? Y IOps que hemos visto en las otras clases, tanto cualquier proveedor tiene un componente. ¿Qué ocurre? Que ese componente tiene un coste porque al estar dentro o estar integrado dentro de la infraestructura cloud, si tú lo despliegas ya tienes un coste por consumo, un coste por despliegue, etcétera. Hay otras soluciones en ese sentido, ¿vale? Que son agnósticas al proveedor cloud porque a lo mejor la puedes desplegar en un Docker o la puedes instalar en un sistema, digamos, más on-prem, ¿vale? Porque al final también, cuando tú entrenas un modelo, a lo mejor te interesa tener el modelo y todo lo que es la pipeline o el flow de tu modelo en tu local, para que no esté en la nube, nadie lo va a poder consumir, pero bueno, para que no esté en la nube, etcétera. Entonces, dependiendo de cómo sea tu casuística, si tú estás usando Azure, vas a tener un componente que dentro de MLOps que te va a dejar controlar cómo ha sido tu modelo, con qué datos lo has entrenado y con qué datos lo has testeado, cuál es tu accuracy, etcétera. Y lo mismo para Azure o sea, para Amazon y para Google. Si lo que te implica es que no puedes tener un proveedor cloud, porque a lo mejor tú lo que decides es, oye, pues lo voy a hacer en local por lo que decíamos antes, pues por los temas estos geopolíticos, etcétera y tal, hay componentes open source que hacen el mismo control, pero digamos on-prem, ¿vale? Si te interesa esta parte o si os interesa esta parte, en la próxima sesión os preparo un poquito algunas soluciones en este sentido y os cuento cómo poder desplegarlas y cómo verlas. Porque digamos que al final lo que hace Azure o Google o Amazon es estas soluciones open source que han triunfado y que se han, digamos, como estandarizado y tienen una comunidad de desarrollo muy potente, la han medio integrado en sus soluciones, ¿vale? Eso es toda la parte de MLflow. Perfecto.
Pues sin ningún problema, yo me lo anoto y en el próximo día os enseño algunas soluciones tanto on-prem como cloud de cada una de ellas. Fantástico. Ujú. Pues yo os lo preparo y os lo cuento. Ujú. Perfecto. Nada, muchas gracias a vosotros por este rato y nada, cualquier cosa, lo dicho, podemos comentarlo en los foros, en la siguiente clase o lo que sea. Y si hay alguna duda, tanto en la grupal como en la actividad 3 como en la actividad 2 por el foro lo que necesitéis, lo comentamos. Muchas gracias por este ratito. Nos Muchas vemos. gracias, Jorge. Buen día. Buen día. Chao, chao. Muy bien, profe, muchas gracias.